Dios te siga bendiciendo en este día. Espero que estés preparándote para recibir la palabra de Dios. Este es el tiempo del encuentro, es el tiempo donde nosotros nos reunimos para escuchar lo que Dios tiene para hablar a cada una de nuestras vidas. Si estás pasando un momento de dificultad, si estás viviendo distintas manifestaciones de contrariedad en tu vida, si las cosas que creías que ya tendrían que haber sucedido no sucedieron, este es el momento de escuchar la palabra de Dios. Y si estamos viviendo un tiempo en el cual inspiramos a querer alcanzar metas, planes, proyectos, querer vivir una vida mejor que la que hemos tenido hasta este momento, este es tu día. Dios quiere hablar a tu vida. Por eso, pase lo que pase con tu vida, los acontecimientos que estés viviendo y las manifestaciones que estén ocurriendo, todas ellas Dios las conoce, por eso Dios tiene una palabra para ti. Vamos a compartir una palabra que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 13, que le hemos dado por título Lo que pensamos. Es algo que nosotros tenemos que tomar conciencia, que lo que nosotros tenemos como pensamiento es lo que nosotros podemos llegar a vivir, a activar, a lograr o a traer depresión, decaimiento, desánimo. Entonces el pensamiento es muy importante y tiene mucho que ver con las acciones y manifestaciones que van a pasar en nuestras vidas. Cuidemos nuestra mente, cuidemos lo que pensamos, cuidemos las cosas que en la cabeza se maquinan, porque esto es lo que nos puede favorecer o lo que nos puede destruir. Entonces vamos a compartir la palabra de Dios que dice así. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Nosotros hemos visto en esta mañana cuántas cosas han sucedido y han pasado en la vida de Elías. Un hombre que había vivido un éxito poderosamente, Dios se había mostrado, había caído fuego del cielo, el altar que él había acomodado se había prendido, toda la carne que había puesto encima, todo había sido consumido y aún, dice, el fuego había lamido las aguas que corrían por la zanja. Entonces queremos hoy nosotros ver que detrás muchas veces de un éxito nosotros creemos que el tener éxito es lo que nos va a llevar a tener una estabilidad. A veces los éxitos tienen esa manifestación, subimos rápidamente y allí una vez que estamos en la cima, ¡pum!, descendemos nuevamente. Entonces nosotros no vivimos de éxito, nosotros sabemos que hay experiencias buenas, hay experiencias malas. Un día podés tener muchas cosas y al otro día tal vez no tengas nada, pero esto es algo que nosotros tenemos por delante, desafíos y manifestaciones que pueden ocurrir, pueden ser favorables, y aún en medio de todo lo favorable, como vimos en esta mañana que estaba viviendo Elías, las manifestaciones de contrariedad vinieron a él. Oyó una voz de una persona que le comunicaba, que decía que Jezabel había dicho que si al otro día Elías no estaba en la misma condición de aquellos 400 profetas que él había degollado, no iba a descansar si no hacía eso para con él. Entonces él, ahí cuando oyó esa voz, huyó. Y huyó y estuvo en el desierto y padeció y un montón de cosas que vimos en esta mañana. Pero algo está pasando ahora. Él se mete dentro de una cueva, empieza a ver acontecimientos y manifestaciones. Allí vino un movimiento de la tierra, allí hubo un terremoto, allí hubo un viento, dice la palabra de Dios, y allí hubo manifestaciones en las cuales
Dios no estaba en esos asuntos. Pero algo sí pasó. De repente vino un silbo apacible y delicado. Y acá nos encontramos con un Elías que estaba dentro de la cueva, que salió hacia afuera para ver lo que pasaba. Y entonces ahí estaba Jehová. Dios le estaba mostrando que no solamente era un Dios que se movía donde había violencia, donde había desafíos, donde había situaciones límites, sino se movía también en el reposo de los días y de los tiempos. Y allí estaba mostrándole Dios a Elías este tiempo de silbido apacible. Entonces empieza una nueva etapa para Elías. Un Elías que había vivido violencia, un Elías que había vivido confrontaciones, un Elías que había vivido desafíos y había experimentado allí en el Monte Carmelo el poder. Ahora él estaba escuchando algo extraño, algo que no estaba en los últimos días viviendo, y esto era el silbo apacible de Dios. Lo que oímos nosotros es lo que muchas veces obra dentro de nuestro ser. Nosotros oímos y el oír forma un pensamiento. El pensamiento genera una idea, lo vimos en esta mañana, y esa idea genera una acción. Entonces, estas manifestaciones que ocurren en nuestras vidas es lo que ocurre. ¿Qué había estado pensando Elías hasta que llegó a ese lugar? Él había estado pensando en su muerte, había estado pensando en todo lo que le iban a hacer si le agarraban, si le tomaban. Entonces él estaba temeroso, un hombre que había sido valiente, como vimos hoy, un hombre que había desafiado a una multitud de personas y aún a una nación. Este hombre que era voz de Dios, este hombre que tenía en él la facultad de vivir y experimentar la obra manifiesta de Dios, este hombre también tuvo temor. Así como muchas veces podemos tener nosotros, vos o yo, no debemos de dejar que ese temor nos llene o nos perjudique y no nos deje llevar adelante las metas. Pero temor muchas veces tenemos, de distintas formas, de distintas circunstancias, de distintas maneras, en distintas situaciones, pero nosotros no nos tenemos que dejar vencer por el temor, porque el verdadero amor, dice la palabra de Dios, vence el temor. ¿Y cuál es el verdadero amor? La esencia divina de Dios. Dios es amor. Entonces, cuando nosotros estamos aferrados a Dios, cuando nosotros estamos buscando de su presencia, cuando estamos allí delante de Él, es cuando las manifestaciones empiezan a desarrollarse y empiezan a ocurrir cosas extraordinarias, poderosas y sin igual. Entonces aquí Elías, después de haber vivido distintas experiencias, está allí en la cueva y ahora siente ese silbido apacible y empieza a moverse, porque lo que oímos nosotros nos trae a nosotros manifestaciones que nos puede hacer ocultar o que nos puede hacer huir, pero también nos puede hacer reposar o nos puede hacer estar confiados. No sé cuál es la situación y manifestación tal vez que está ocurriendo en tu vida, o tal vez en tu cónyuge, en tu familia, o quizás en tu trabajo, tal vez las cosas que estás oyendo hoy en esta etapa del año, en todas las cosas que están diciendo las personas, te han traído temor. No sabes cómo determinar el año, no sabes cuáles son las cosas aún que te esperan vivir y las situaciones que tenés que atravesar. Pero quiero decirte que de todas esas Dios te librará, porque Dios andará contigo y te acompañará, porque Dios pondrá paz en medio de la tormenta, porque Dios obrará en medio de tu dificultad, y aun cuando los vientos arrecien, cuando las manifestaciones estén fuera de control,
Dios va a estar contigo para ayudarte, para equilibrarte, para darte una salida donde no la hay, porque Dios es especialista de abrir puertas que estaban cerradas. Por eso esta es nuestro pensamiento, que en Dios podemos alcanzar todas las cosas. Y si mi pensamiento es un pensamiento de fe, es un pensamiento en el cual podemos poner nuestras vidas a disposición de lo que Dios quiere hacer, entonces ahí estamos andando por un camino seguro, una manifestación de Dios en tu vida que puede transformar todo aquello que te está ocurriendo. Ahora tú me dirás a mí, tal vez, que estás oyendo muchas palabras que están hablando de un momento crucial, económico para nuestro país, un tiempo donde se dice que va a faltar esto y va a faltar aquello, un tiempo en que la gente se ha puesto violenta y estás escuchando continuamente cómo se golpean las personas, cómo el uno al otro ejercen violencia, algunos más osados se tiran tiros, otros puñaladas, y entonces estamos pensando qué va a pasar de acá a unos meses, qué va a pasar en este fin de año. Te quiero decir en este día que tengas cuidado con lo que oís. Tenés que aprender a cerrar los oídos a las cosas que te pueden dañar, a las cosas que te pueden detener, a las cosas que te pueden desviar. Tienes que cerrar los oídos a aquellas cosas que quieren informarte con maldiciones y hacerte vivir o experimentar un oscuro tiempo. Nosotros somos de los que creemos y confiamos en Dios, y por eso nosotros sabemos que Dios puede hacer milagros. Estábamos conversando hace unos días con una persona y entonces le estábamos diciendo, y yo le decía en especial, él tenía temor porque íbamos a terminar con un 100% ahora a fin de año y las cosas parecían que se iban a empeorar económicamente, y entonces le pregunté cuántos años tenía, y entonces me dijo una determinada edad que tenía, que era una edad aproximadamente de 60 y pico de años. Y entonces le digo, entonces vos viste el año 89 y el año 90 en nuestro país. Y él me dijo, sí, vivimos en este país desde hace mucho tiempo. Entonces le digo, en el año 89, en un día, tuvimos un 700% de inflación. Y estamos aquí. Todavía estamos vivos, parece increíble, pero un día nos despertamos y comenzamos ese día con un 700% de hiperinflación. Ese año terminamos con un 3000% de hiperinflación y la gente está asustada ahora por un 100%. Yo digo, esta gente no sabe lo que vivimos nosotros, no sabe cómo tuvimos que enfrentar las cosas. Por aquel entonces yo tenía 2 negocios y había muchas cosas por resolver y muchas cosas para definir. En el año 90, cuando asume el presidente Menem, que hubo un cambio también de dinero, nosotros creíamos que ya esto había terminado. Ese año 90 tuvimos el 4000% de hiperinflación. Entonces, esto es lo que a veces nosotros no entendemos, cómo este país sigue viviendo a pesar de todas las cosas que acontecen y todo lo que se manifiesta en él. Es porque hay personas que siguen creyendo más allá de lo que dice el común de la gente y transmiten otro mensaje: ya vamos a salir, lo vamos a lograr, vamos a levantarnos y vamos a reedificar todo lo que había sido destruido, vamos a volver a plantar negocios, vamos a volver a plantar fábricas, vamos a volver a plantar industria, vamos a volver a poner en marcha el puerto y vamos a volver a poner en marcha nuestra ciudad, nuestro país. Y entonces ahí la gente empieza a oír:
otra canción, otra palabra, otra manifestación. Y esto es una manifestación de fe. Si tú oyes solamente lo malo te va a llevar a la depresión, al decaimiento, al desánimo. Como vimos en esta mañana, cómo la gente se desanima por lo que oye. Pero también aquellos que reciben una palabra de Dios son los que se animan a seguir adelante. Entonces lo que activamos, lo activamos conforme al pensamiento que por ente entró por una palabra. Entonces ahora, como nosotros nos desarrollemos, es por lo que oímos, y ahora está en vos el traer buena información para tu mente. ¿Cómo vos vas a poder marcar una diferencia en una sociedad perturbada, en una ciudad temerosa, en un mover que está en el país y aún en el mundo, donde no encuentran salida a la economía mundial? ¿Cómo vas a hacer vos para vivir y pensar que tenés que desarrollar tu vida, que tenés que comprar tu terreno o tu casa o tu departamento? ¿O cómo vas a hacer para comprar tu vehículo? ¿O cómo vas a hacer para comprar algún electrodoméstico o algo para tu casa, para tu vida, para tu trabajo? Entonces nosotros sabemos que confiamos en Dios. Nuestro economista es Dios. Él es el que tiene para nosotros la mejor forma para economizarnos. Entonces busquemos de Él, porque Él será proveedor en medio de la escasez. Él podrá multiplicar tus ingresos cuando a otros lamentablemente le falten. Él es el que puede provocar en tu vida tanto el querer como el hacer, y el manifestar en ti el ser productivo en un momento de improductividad. Por eso nosotros seguimos confiando en Dios, seguimos creyendo que Dios tiene cosas mayores todavía para manifestar, y empezamos a oír lo que Dios dice para tu vida y para mi vida, que Él nos prosperará, que Él proveerá todas las cosas a nosotros. Hay malas noticias también, vienen diciendo de enfermedades, de virus y demás cosas, de pandemias, de epidemias, y está todo el mundo convulsionado con esto. Hay un brote por allí, otro brote por el otro lado, y entonces empezamos nosotros a pensar ahora ya en lo más terrible, nuevamente a estar encerrados, nuevamente las pandemias, nuevamente las epidemias, nuevamente las manifestaciones que empiezan a provocar en la vida del hombre, de la mujer, bloqueos mentales, y piensan solamente en el encierro. Yo no sé lo que te han dicho los médicos cuando te hiciste un examen, cuando te dijeron o te manifestaron lo que había en tu cuerpo. Hay algo que nosotros debemos de saber, que Dios sigue sanando, que Dios sigue provocando en nuestras vidas palabras para que nuestra salud tome el curso que debe de tomar. Entonces nosotros vamos a tener una vida saludable, aunque haya muchos que pasen enfermedades y haya muchas personas que aún por medio de esas enfermedades tengan acontecimientos en los cuales no tengan nada para revertir, pero nosotros seguimos creyendo. Dios puede sanarnos, Dios puede liberarnos, Dios puede hacer un milagro en tu vida, Dios puede y quiere. Así vino un día una persona delante de Jesús y le dijo: si quieres, puedes sanarme. Y Jesús dijo: sí quiero, y puso la mano sobre él y él sanó. Dice la palabra de Dios. Entonces todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo, dice la palabra, Él lo hará. Cual sea tu necesidad, cual sea la enfermedad que te han declarado, cual sea la situación que estés viviendo, Dios tiene todavía un milagro para ti. Así como Elías ahora se activó por medio de este silbo apacible y delicado y salió de la circunstancia, salió de la cueva, dice la palabra de Dios. Vas a salir, te dice el Señor, no te vas a quedar
quedar encerrado, no te vas a quedar deprimido, no te vas a quedar desanimado ni desahuciado. Así dice la palabra de Dios, que Él salió de aquella cueva. Es el tiempo de salir, no es el tiempo de quedarte encerrado, no es el tiempo de encerrarte en tus lamentos ni en tus temores. Es el tiempo de acercarse a Dios, es el tiempo de llegarse a Él, es el tiempo de buscar de aquel que puede traer cambios y transformaciones en tu vida. Entonces el motivo de su vida tenía una razón. Y entonces, ¿cuál era la razón? Era el pensamiento el que lo había llevado a ese lugar. Pero Dios estaba cambiando todo su pensamiento y estaba instruyéndolo en la manifestación de lo nuevo que Dios quería hacer en la vida de Elías. Y ahora Elías, dice la palabra de Dios, que escuche una pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Juan? ¿Qué haces aquí, Bernardo? ¿Qué haces aquí, María? ¿Qué haces aquí, Esther? ¿Qué haces en este momento, en el lugar donde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Esto no era el plan divino, no era el plan divino que estés donde estás huyendo, estás manifestando en tu carne un pensamiento que te había bloqueado. Entonces aquí nosotros tenemos que tener una respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta de Elías? Lamentablemente, excusa. Cada una persona que huye, cada una de las personas que andan en su carne, siempre lo único que manifiesta son excusas. Y por esto, y por aquel, y por el otro, y por aquello, nunca nos hacemos responsables de lo que nosotros en nuestra carne manifestamos. Entonces Dios le hace entender a Elías que había llegado a ese lugar solamente por una decisión personal equivocada que lo había conducido a estar encerrado. Pero Dios tenía más. Dios quiere más para tu vida. Es tiempo que dejes de recibir información y que formen pensamientos en tu mente que quieran bloquear tu estado, porque Dios tiene algo mejor. Empieza a escuchar su palabra, empieza a escuchar su voz, porque entonces tendrás la salida del lugar donde te encuentras. Dios tiene cosas grandes y poderosas para aquellos que andan en su voluntad. Te bendigo, recibe la bendición de Dios. Estamos en este tiempo, hemos escuchado la palabra y Dios ha hablado a cada una de nuestras vidas de salir del lugar donde nos metimos, el lugar donde nos encontramos, ese lugar que lo único que ha servido es para generar el crecimiento de nuestros temores. Pero hay también una palabra que nos dice que Dios ha enviado a su Hijo unigénito aquí a la tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere entrar en tu vida. Él quiere acompañarte en todas tus jornadas. Él quiere caminar contigo. Tal vez tengas que cruzar un desierto o tal vez lo estés cruzando, pero Dios estará contigo y te llevará a un lugar seguro. Por eso, si quieres recibir a Cristo en tu corazón, si quieres andar con su compañía en tu vida, Él quiere estar dentro de ti. ¿Cómo hago esto? Me tengo que arrepentir de mis pecados, pedir perdón por ellos, porque todos pecamos en alguna situación de nuestras vidas y en algún momento. Y también abrir nuestro corazón y pedirle que Él entre a nosotros. Y entonces esto traerá salvación. Y el día que parta de esta tierra, al cielo iré. Entonces, si quieres hacer esta oración de fe, repite conmigo: amado Dios, te pido perdón por mis pecados, te abro mi corazón, entra a mi vida, sé mi Señor y sé mi Salvador.
y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Dios, porque desde este día en adelante sé que tu compañía siempre estará conmigo. Amén y amén. Si has hecho esta oración de fe, contactate con nosotros, que queremos ayudarte al crecimiento y al desarrollo de tu vida en Cristo Jesús. Tu hermosura rodeada
Nosotros tenemos que ser conocedores de los tiempos, porque hay un tiempo para cada cosa. Este es el tiempo de la oración. No te distraigas, espera un milagro de Dios, espera una restauración, espera vivir una vivencia nueva, porque Dios está por hacer algo nuevo en tu vida. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, en este día creemos que tú eres un Dios sanador, que puedes obrar en los cuerpos, introducir, Padre Dios, cambios y manifestaciones, Señor, que pueden transformar, Padre Dios, Señor, la enfermedad en salud, Señor. Padre Dios, trae sanidad, Señor, sobre los cuerpos, sanidad sobre cada hueso, que tú estés recorriendo, Padre Dios, Señor, los huesos, corrigiendo lo deficiente, enderezando lo torcido, sacando los aplastamientos, bendito Dios, y aún las hernias, Señor, sean operadas. Padre, tu mover glorioso saque la artritis, la artrosis y toda manifestación de reuma. Padre Dios, Señor, que las manifestaciones que se han declarado sobre los huesos, como la osteoporosis, como huesos de cristal y como distintas enfermedades a los huesos, Padre amado, que aún son desconocidas para algunos de nosotros, tú traerás sanidad, Señor. Tú eres benevolente, bendito Dios, y bendices, Padre Dios, de generación en generación, y sigues obrando sanidad y milagros sobre tus hijos y sobre tus hijas. Padre Dios, ahora todo el cuerpo, Señor, se prepare para recibir sanidad, Señor. Sanidad sobre los órganos, Señor. Reconstrucción, Padre Dios, Señor, y manifestaciones, bendito Padre, que hagan, Señor, poner en funcionamiento los órganos, Señor. Que tu poder de gloria se manifieste y operen, bendito Dios, Señor, en cada uno de los órganos, Señor, y aquellos que tenían deficiencias, Padre, no funcionando bien por causa de algún virus, de alguna enfermedad o de algún trastorno o tumor, Padre Dios, o nódulos. Ahora, Padre Dios, Señor, arrancamos los nódulos, Señor. Toda ramificación y todo tumor lo arrancamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera y declaramos que se seca, Padre amado, los tumores y las ramificaciones, y no podrán, Padre amado, nunca más aparecer. Y ahora, Padre Dios, cuerpos reciben la sanidad, Señor, la restauración, Padre. No quedará, Padre Dios, memoria en el cuerpo, bendito Padre, ni quedará ningún rastro, Señor, en el cuerpo. Creemos en la sanidad completa, bendito Dios, Señor. Padre, tú obras, bendito Dios, Señor, en la mente, Señor. Si en la mente hay ramificaciones cancerígenas, si hay manifestaciones de tumores, ahora lo arrancamos en el nombre de Jesús, los desarraigamos y lo echamos fuera. Y ahora declaramos mentes sanas, bendito Dios, Señor, donde tu poder de gloria operará milagrosamente y no tocará ninguno de los sentidos, Padre Dios, en la mente. Padre Dios, todo movimiento del cuerpo, Padre Dios, recibe sanidad, Señor. Te pedimos por los tendones, Señor, por las coyunturas, bendito Padre. Todo lo que está desgastado ahora se regenera, Padre, y vuelve a su normalidad. Y los tendones que están heridos, Padre Dios, Señor, aquellos tendones que están teniendo distintas situaciones, Padre Dios, Señor, de ruptura, ahora, Padre Dios, en el nombre de Jesús se restaura y se sana, bendito Dios, Señor. Padre Dios, aquellos que están en posoperatorio, Señor, que han sido intervenidos y están sufriendo dolores y padecen, Padre Dios, Señor, distintas manifestaciones en su cuerpo, ahora, Padre, viene la calma, ahora viene la sanidad completa, la restauración,
restauración, Padre Dios, y la recuperación, bendito Dios, Señor, en su cuerpo. Padre Dios, Señor, todas aquellas personas que están sufriendo infecciones, ahora los virus, Padre Dios, se mueren en el nombre de Jesús, Señor, y son sanados, bendito Dios. Se cicatrizan las heridas, las úlceras se cicatrizan en el nombre de Jesús y declaramos sanidad, bendito Dios, Señor. Creemos, Padre Dios, Señor, que este es el tiempo de bendición familiar, donde tú, Señor, consagrarás los matrimonios, consagrarás los hogares, las familias, y vivirán, Padre Dios, bajo tu cobertura. Tú serás su cuidador, Señor, su protector. Tú serás el que ayude, ministre y provea en cada hogar, Señor. Padre, creemos, Señor, que la bendición familiar, matrimonial, Padre Dios, en el hogar, Señor, será abundante y buena, bendito Dios, Señor. Padre, ahora creemos que tu bendición, Padre Dios, libera la economía, Padre Dios, Señor, de cada una de las personas, según su oficio, según su relación de dependencia, según la capacidad, Padre Dios, Señor, para desarrollar una pyme, una empresa, una fábrica, una industria, bendito Dios, Señor, un comercio. Padre Dios, ahora se activa, Padre Dios, todo lo que estaba parado, bendito Dios. Y en el nombre de Jesús declaramos prosperidad viene y viene de parte de Dios. Trae, Padre Dios, recursos extraordinarios, recursos que vengan a través de juicios, a través, Padre Dios, Señor, de recursos, Padre Dios, que estábamos esperando, Señor. Pueden ser, Padre amado, de distintos tipos, Señor, pero creemos que vienen para nuestras vidas. Vienen como una lluvia y será lluvia de bendición económica, Señor. Padre Dios, Señor, creemos, Señor, que la escasez, la necesidad, la pobreza no podrá, Padre Dios, Señor, estar en nuestras vidas ni en nuestros hogares, porque tú nos has prometido bendecirnos, prosperarnos, para que seamos buenos mayordomos, Señor, en nuestra economía. Padre, creemos que lo que viene siempre es mejor. Por eso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declaramos restauración, sanidad, milagros, prosperidad y manifestaciones de gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús, porque lo que hemos pedido creyendo, hecho está. Amén y amén. Recibe tu milagro. ¿Todavía no conociste nuestro canal? Lo podés hacer desde cualquiera de tus dispositivos. Encontranos en YouTube con el hashtag La Iglesia Sos Vos. Podrás ver todos nuestros contenidos, suscribirte y compartirlo en las redes. La Iglesia Sos Vos.